presenta Universidad de la Familia. Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio. Levantaré con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. A los montes al Dios de Israel. En esta programación usted recibirá sanidad, restauración, bendición, rehabilitación y esperanza. Universidad de la Familia. Bienvenidos a una nueva programación con la pastora Pilar Alfaro. La pastora Pilar sirve como pastora en la Iglesia Cristiana Integral en Cherryville, Carolina del Norte. Yo soy Camilo Alfaro y en el día de hoy estaremos estudiando la vida del profeta Elías. Vamos a estar hablando en nuestro estudio de Maná hoy del profeta Elías. ¿Quién era Elías? ¿Qué fue lo que Dios puso a hacer en Elías que llamó tanto la atención del pueblo de Israel? Con el versículo más clave en Segunda de Reyes. El pueblo de Dios, dice la Biblia en Segunda de Reyes 17:22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. Vamos a estar discutiendo juntos, compartiendo juntos las verdades bíblicas. ¿Por qué el pueblo de Dios recibe tanta disciplina de parte de Dios? Porque no se escuchó tanto al profeta Elías. Jesús mismo hizo referencias al profeta Elías en el Nuevo Testamento. ¿Quién era Elías? Aquí, en la Universidad de la Familia. Bien, el profeta Elías, dice la Biblia, que fue el hombre que Dios llamó, el profeta que Dios llamó para inaugurar una escuela de profetas muy especial en el Antiguo Testamento. El libro comienza con la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: es Elías el Tisbita. Qué interesante. La única descripción que encontramos en la Biblia de Elías la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 1 verso 8. ¿Cómo vestía Elías? ¿Quién era este rey que llamó tanto la atención del rey Acab? Para ello vamos a estudiar dentro del tema de hoy esos espíritus que se movían y con los cuales Elías tuvo un combate muy fuerte. Elías tuvo que combatir espíritus profundos. Y hoy en día esos mismos espíritus se encuentran dentro de nuestra sociedad. Parece que los espíritus vuelven y toman autoridad cuando damos el paso al pecado. En esos espíritus vamos a estar ahondando. En el Antiguo Testamento, esos espíritus se movían en determinadas mujeres. Vemos el caso en el Antiguo Testamento de la esposa de Potifar, esta mujer que quiso seducir a José, esta mujer que tenía un espíritu de seducción. Y vemos que esta mujer quiso capturar y dañar la vida de un hombre de Dios, de un patriarca de Dios, José. Lo más determinante, lo más sabio de José fue huir en el momento de la seducción. El espíritu de la esposa de Potifar se manifiesta para dañar el reinado de los líderes. Cuando alguien tiene un llamado profundo al evangelio de Jesucristo, el espíritu de la esposa de Potifar aparece para derribar a esta persona,
hay que tener cuidado con ese espíritu. El segundo espíritu que aparece en el Antiguo Testamento es el espíritu de Lilith. Está en Isaías capítulo 34, verso 13. Es el espíritu de los chacales. Lilith es el espíritu más profundamente nefasto en la Biblia. Parece que la Biblia no deja mucha referencia, pero sí es un espíritu que se mueve sobre los chacales. Y el símbolo de ese espíritu es un búho. El búho que anda en la noche, en la oscuridad, mirando cómo devorar. En el Antiguo Testamento las leyendas hablaban acerca de los búhos que buscan los niños y las relaciones sexuales de espíritus sucubos y incubos para tener relaciones sexuales con el hombre o con la mujer, dependiendo de su actitud de pecado. En ese espíritu no nos vamos a fijar hoy, más adelante vamos a estar hablando de él. El espíritu maléfico que aparece en Isaías capítulo 34 verso 13, el espíritu de tomar a los niños, el espíritu de tomar autoridad sobre los niños y quitarle la inocencia de los niños, quitarles esa verdad bíblica de la palabra de Dios. Está en Isaías 34:13, es maléfica. Pero hoy voy a determinar una enseñanza acerca del espíritu de Jezabel. Y para ello voy a tomar varios versículos bíblicos y voy a desarrollar versículos bíblicos de verdades bíblicas bastante interesante para nosotros. Así que les pido ahora mismo que tome papel y lápiz y juntos vamos a ir escudriñando la palabra de Dios, tomando verdades bíblicas para nuestras vidas. Quiero hablar de los 7 sellos de una mujer llamada Jezabel, una cananita. El espíritu de Jezabel ha recorrido la tierra hasta el día de hoy. El espíritu de Jezabel trae 7 sellos incorporados. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué sellos? Bueno, porque los sellos fueron el anillo de Acab que ella usurpó, tomó el anillo de su esposo y selló cartas a nombre de su esposo. Entonces, quiero que tú tomes papel y lápiz y vamos a hablar del primer sello o la primera característica del espíritu de Jezabel. Y la primera característica de este espíritu que se mueve dentro de las iglesias, más en las mujeres en la iglesia, es el espíritu de manipulación. Vamos a ir a la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Qué interesante versículo. Acab, que era el rey de Israel, se casa con una mujer cananita, pagana, idólatra, que rendía culto a Baal, y ella incitaba a su esposo, que era el rey de Israel, a hacer lo malo delante de Jehová. O sea, esta mujer incita a que el hombre pierda el temor a Jehová. Muy interesante. Bastante interesante, porque hoy en día en nuestras iglesias encontramos mujeres que cuando no les gusta algo dentro de la vida de la iglesia, no les cae bien, algo que el pastor o la esposa del pastor o la pastora están compartiendo, esta mujer tiene un espíritu de manipulación e incita a su esposo a ser rebelde. Ella manipula la situación de tal manera que hace que su esposo pierda el control de lo que él verdaderamente tiene que hacer como un hombre de Dios. Bien, el segundo sello o la segunda característica de Jezabel la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, donde Jezabel no reconoce autoridad alguna. No respeta a un pastor, no respeta a la esposa del pastor, no respeta a un miembro de la iglesia. Ella es por característica una mujer autoritaria. Acab
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elfaz había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Jezabel es, entonces, primero, un sello de manipulación. Número 2, es un sello donde no respeta autoridad. Vamos a ver el sello número 3. El sello número 3 es el sello del adulterio. Ella incita al adulterio. Dice la Biblia, y la deja muy reseñada en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cómo se hace una gran advertencia al espíritu jezabeliaco, al espíritu de adulterio dentro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ella llega a cautivar tanto el oído de un hombre para hacer caer hasta el pastor, hasta los miembros de la iglesia, aún a un matrimonio donde se encuentre una unidad espiritual. El cometido de ella es dañar lo más hermoso que el Señor creó, el matrimonio. Otra característica de Jezabel es que ella destruye profetas. Ella busca destruir los profetas. ¿Qué quiere ella? Dañar el testimonio de un profeta y perseguirlo. Porque ella no ama al profeta, porque sabe que el profeta viene a hablarle una palabra contundente de parte de Dios. Y sabe que el profeta viene a confrontar el pecado que está dentro de esa persona. Así que en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4, vemos a Jezabel persiguiendo al profeta. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Qué interesante. Abdías era un súbdito del rey. Pero Abdías tenía un temor reverente por el Señor y sabía que la esposa de Acab, del rey, estaba persiguiendo a los profetas. Y Abdías tuvo que esconder de 50 en 50 en cuevas a estos profetas porque ella quería cavar de raíz la escuela de los profetas. Hoy en día hablar de profetas es hablar de una persona que está recién convertida o que recién se restauró en el Señor. Y decimos, es que es una profeta de Dios. Hay que probar los espíritus. Nadie se puede autoproclamar profeta si primero no pasa los requisitos de un profeta. Hoy necesitamos gente que en verdad sea noble en la palabra profética. Ahora vamos a ver una quinta característica de Jezabel. Y Jezabel simboliza la prostitución. Vamos a ver qué tipo de inmoralidad sexual trae Jezabel a la iglesia, a la nación, al estado, a la ciudad. Vamos a verlo en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 22. Y yo quiero que tú estés conmigo en esta palabra, porque yo sé que Dios está hablando y está trabajando en tu casa y en tu hogar. Prostitución es lo que trae Jezabel, inmoralidad sexual, la llamada ideología de género, la llamada fornicación, adulterio, pornografía, lascivia. Jezabel prostituye la mente. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y quién y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Jezabel promueve la prostitución. Ahora veamos otros sextos sellos en Primera de Reyes capítulo 19, verso 2 al 3. Vamos a ver el provocamiento. Ella incita al miedo, ella te ataca, ella te envía dardos de miedo, ella te paraliza, ella quiere que tú estés paralizado o paralizada o tu familia esté paralizada. Vamos a Primera de Reyes capítulo 19,
versículos 12 y 13, ella te envía mensajes, ella te escribe cartas, ella te manda mensajes de texto, ella te coloca cosas en el internet, porque ella te está persiguiendo, porque son los puros demonios que ella utiliza para provocarte miedo, para paralizarte, para que tú te atemorices, para que salgas corriendo. Primera de Reyes, capítulo 19, 2 al 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Qué interesante. Esta mujer estaba acorralando a Elías. Ella logró paralizarlo por unos momentos. Tuvo que venir una serie de cosas a las que voy a predicar en esta hora para que hicieran caer en cuenta a Elías, que Elías estaba protegido por la mano de Dios. Pero déjame decirte, todos pasamos por allí. Todos nosotros hemos pasado por una parálisis de quietud, de temor, que viene migración, que tal cosa no se va a poder dar, porque el cometido de ella es paralizarte. Ahora bien, uno de los grandes hazañas de Jezabel es la hechicería. Ella tiene un trato directo con los demonios. Tú me vas a decir, no, sí, claro que sí. Cuando nosotros estamos sirviendo de una manera, diríamos así, a dos señores, o estamos en la iglesia, pero a la vez estamos escuchando el horóscopo, estamos teniendo trato con los demonios. Cuando nosotros estamos en casa y estamos escuchando novelas de terror o películas de terror o de alguna manera estamos pendientes de la telenovela del caso de demonios y nos encantan todas esas cosas de demonios, déjame decirte que eso es hechicería, eso es un trato de demonios. Pastora, usted me está diciendo que posiblemente yo pueda tener un espíritu de Jezabel. Lo vamos a concluir juntos. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 22, vuelve y nos lleva a la verdad de las hechicerías de Jezabel. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, y en el verso 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Porque ella era experta en manipulación. Pero todo tiene un límite. Tú dirás, todo tiene un límite. Y ese espíritu ha perseguido mi casa. Y yo creo que cuando estamos leyendo esto, tú puedes decir, wow, tal persona o tal otra. Yo he sentido, no tenemos guerra contra carne ni sangre. La Biblia no nos enseña que nuestras guerras sean con personas humanas. La guerra que tenemos es contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Cuando tú logras entender esta guerra, vas a entender el espíritu de Jezabel. Y número 7, final. Ella quita viñas. Ella quita matrimonios. Ella quita hijos. Ella quita hombres. Ella quita mujeres. Ella quita pastores. Cuando no están parados en el sitio correcto. Ella es una desintegradora de familias. Ese es el gran cometido de Jezabel, desintegrar viñas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, verso 2, pastor. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 2. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Verso 5. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo:
¿por qué está tan caído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Miren qué interesante. Ella toma la decisión de que ella le va a dar a su esposo, que tiene un capricho, algo que él está pidiendo, el capricho, porque ella es caprichosa y el no le sirve. Qué interesante, ¿verdad? Bien, ahora vamos a juntar estos 7 sellos, estas 7 características de Jezabel, y vamos a ver algo muy interesante. Jezabel es la madre, dice la Biblia, que ella es la que gobierna la manipulación. Es una cananita. Pero miren lo interesante, la Biblia dice que Jezabel tiene una hija y su hija se llama Atalía. Y Atalía llega a ser también reina de Israel, porque Jezabel también era una reina. Y Atalía llega a ser otra reina, la reina de Israel. Pero la Biblia determina que Atalía busca quitar generaciones de descendencia de reyes. Ella va a perseguir tu casa para que tus hijos no lleguen a reinar en Cristo Jesús. Pero algo más profundo todavía lo vamos a ver. Ese espíritu llegó al palacio en los tiempos de Jesús, ese espíritu de manipulación jezabeliaco, ese espíritu de Atalía, de perseguir reyes y príncipes y profetas, llega en los tiempos de Jesús con Herodías. ¿Se acuerdan de Herodías, verdad? Estamos hablando de Jerusalén en los años 7 antes de Cristo. Herodías era una princesa idumea siria, casada primero con el rey Herodes de Filipo, su tío, y después con el hermano de este. El rey Herodes Antipas fue madre de Salomón, y según los relatos evangélicos, Herodías participó en una intriga que condujo a la ejecución de Juan el Bautista. Ahora, pon en tu mente lo que estoy diciendo. Piensa en Herodías y en un plato, y en ese plato piensa en la cabeza de Juan el Bautista. Ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista al rey Herodes. ¿Sabes por qué? Porque él confrontó el pecado. Juan el Bautista confrontó un pecado que había en el reinado. Y cuando a Jezabel le confrontan sus pecados, Jezabel pide la cabeza del que sea. Por designio de Dios, Dios permitió que esa cabeza se entregara en el plato de Herodías, porque el cuerpo realmente no importaba allí. Importaba el profeta como Juan el Bautista. Bien. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, yo quiero que tú tomes nota de esto, porque qué interesante que este espíritu no se quedó en el Antiguo Testamento, sino que voló y está en la doctrina, metiéndose hoy en día dentro de la doctrina de la iglesia. Jezabel sentada en la banca de tu iglesia. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso es para tomar apuntes, eso es para ayunar, eso es para orar, eso es para discernir espíritus. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del 18, versículo 18, y vamos a ir estudiando lo que dice la palabra acerca de la doctrina de Jezabel. Libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruncillo, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren la interesante doctrina de Jezabel.
como que enumeremos. ¿Qué dice? Tiene una doctrina que enseña a fornicar, a no tener temor de Dios, a estar en el mundo. Jezabel se viste seductoramente en la iglesia. Jezabel le gustan los vestidos apretados, las faldas cortitas, todo lo que tenga que ver con seducción. Es una manipuladora y enseña a los siervos de Dios a cometer todo tipo de idolatría y fetichería. Y esta mujer lo logra porque ella lo único que necesita es manipulación. Y lo logra porque ella llega de una manera tan suculenta. Ella logra capturar con regalos, con compras, con cositas, la vida de la persona que ella necesita capturar. Entonces eso quiere decir que no puedo hacer un regalo. No, te estoy diciendo que si tu corazón está limpio delante del Señor, tú no tienes por qué pensar que tienes un espíritu de Jezabel. Pero vamos a mirar las características. Yo quiero que vayamos todos y veamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de las mujeres en la iglesia y su comportamiento. Jeremías capítulo 7, verso 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces tenemos toda la familia involucrada en el servicio a los ídolos. Porque mientras que las mujeres están cocinando, están haciendo masa, los hombres también están preparando cosas, los niños están preparando cosas, porque todos están en el ejercicio de una doctrina de manipulación. Entonces la reina del cielo es una gran característica de un espíritu jezabeliaco. Ahora, en el libro de Jeremías, en el capítulo 44 y en el verso 19, vemos que no solo tenemos a una mujer manipuladora, sino también puede estar metida en la oración. Claro que sí, puede estar metida en la oración, por eso nosotros tenemos que discernir los espíritus. Y mire lo que dice Jeremías 44 y 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? ¿Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Óyeme, entonces los maridos también están de acuerdo que los manipulen. Ellos también entienden que ellos están permitiendo, que ellos están cediendo las zonas de autoridad de su casa. Porque es que mi esposa si no se me va de la casa. Es que si no hago lo que ella dice. No, es que déjame decirte una cosa. Yo soy una mujer de Dios, yo soy una mujer de palabra profética, yo soy una mujer que creo en la autoridad de la palabra y oro y hablo con autoridad, pero estoy bajo sujeción. Estoy bajo sujeción de la autoridad de mi esposo y aunque no me gusten muchas cosas y aunque no me parezcan, tengo que bajar la cabeza y decir, estoy bajo tu autoridad. ¿Cuántas mujeres hacemos eso? ¿Cuántas mujeres estamos bajo autoridad? ¿O cuántas mujeres estamos fuera de la autoridad, pero nuestros esposos saben que estamos fuera de autoridad y no hacen nada? Esta mujer está ofreciendo incienso, y el incienso quiere decir oración. Tú puedes ser una mujer de oración, tú puedes ser una mujer que va a la iglesia, ora, pero yo te pregunto una cosa, ¿qué tanta autoridad tienes tú y qué tanta autoridad tiene tu esposo en la casa? ¿Él tiene más autoridad que tú o tú tienes más autoridad que tu esposo en la casa? Bien. La palabra de Dios nos deja una reseña muy importante. Porque cuando el Señor ve en una casa, en un hogar, donde la mujer tiene tanta autoridad, y los hijos tienen más autoridad, y el esposo está en un rincón, y él no puede ser partícipe de las decisiones de casa, aquí hay un peligro. Isaías capítulo 3, verso 12. Los opresores de mi pueblo son muchos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Qué interesante, ¿verdad? Las mujeres tomando autoridad y torciendo el curso del camino de Dios. Bien, ya hemos hecho un recorrido de todo lo que es el espíritu. Ahora vamos a hablar exactamente de Jezabel. Ese es el punto que más me toca, porque al final de esta enseñanza usted va a ver una poderosa conexión
y va a entender tantas cosas que a veces no podemos entender en la vida de la iglesia. ¿Cómo se mueve este espíritu? ¿Quién es este espíritu? ¿Cómo reconocer ese espíritu? Y cómo combatirlo, que es lo más importante. Porque usted puede conocer la cita bíblica, usted puede saber quién es, usted puede saber que Jezabel era una manipuladora, pero si usted no sabe cómo combatirlo, pues de nada le sirve toda la demás información. Necesitamos toda la información completa. Bien, Jezabel era hija de un rey sidonio, Etabal, que les rendía culto a Baal. Se casó con Acab, rey de Israel. Esta mujer viene a ser una sacerdotisa idólatra, de un carácter decidido y temperamentalmente. Fue destrozoso el casamiento de ella para la nación de Israel. Eso es lo que yo más quiero enseñarte hoy. Las consecuencias, la gran respuesta, lo que lleva el espíritu, porque el espíritu lo que quiere acabar no es con un solo matrimonio, ella quiere acabar con la nación, ella quiere acabar con la familia, ella quiere acabar con tus hijos. Pastora, ya lo hizo. Puedes decir ustedes en este momento, mi matrimonio fue un fracaso porque una Jezabel se metió en mi hogar. Ok, pero Dios tiene una poderosa palabra hoy para ti. Y yo sé que vas a ser muy bendecida con esta palabra. La palabra de Jezabel, la palabra griega para Jezabel es sinónimo de falsa maestra. Claramente representa falsas doctrinas. Jesús lo dijo, ya lo leímos en Apocalipsis 2:24. ¿Cómo es que toleras a Jezabel dentro de mi iglesia? ¿Usted cree que Jezabel se va a aparecer con cachos y con un vestido negro como una bruja? No, ella se va a aparecer muy bien y ella te va a hablar al oído y te va a llamar a tu casa y te va a decir, hey, ¿cómo estás? Porque ella es manipuladora, ella es seductora, ella sabe cómo va a seducir tu oído. Jezabel es una constructora de fortalezas, iglesia. Ella construye fortalezas porque ella quiere acabar con tu hogar y con tu matrimonio. Ella no va a querer que tú veas los errores que tienes, las cosas que pasan. Hechos capítulo 17, verso 21, hay una reseña importante de lo que es construcción de fortalezas. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Miren que Pablo está hablando de una construcción de una fortaleza. Jezabel había construido una fortaleza porque Pablo estaba en un sitio donde había una total idolatría. Y Pablo observa que Jezabel ha producido en el pueblo una fortaleza de idolatría. La gente no se estaba dando cuenta. ¿Cuándo tú te estás dando cuenta que está pasando en tu casa? Tal vez tú me digas hoy, explíqueme un poco de eso, se lo voy a explicar. Una fortaleza hoy en día es tener una novela diaria para ver. Es que me encantan las novelas. Eso es una fortaleza, mi amada. Es que me encanta ver esa novela o esa película de tal cosa. Eso es una fortaleza porque tú estás construyendo algo que para ti no es idolatría, pero es una idolatría. Pastora, no se vaya por ese lado. Bueno, te voy a mostrar otra. Jezabel es una constructora de religiosidad. En 2 de Timoteo hay una gran referencia a la religiosidad. Le fascina ser religiosa. Ella va el domingo sagradamente a la iglesia. Jezabel le encanta la iglesia. Le encanta ir de falda larga, le encanta orar, le encanta levantar las manos. Pero cuando se trata de ser verdadera, Jezabel no es verdadera. 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística y cumple tu ministerio. Interesante, ¿verdad? Pablo nos dice, tengan cuidado con la religiosidad. Que la religiosidad tiene una máscara, iglesia. La religiosidad es una máscara.
Parece que se ve todo bien, pero realmente cuando tú empiezas, el Espíritu Santo te empieza a hablar y te dice, ten cuidado. Y algo está empezando contigo y tú dices, yo no tengo paz con esto, yo no tengo paz con esto, porque el Espíritu te está mostrando la religiosidad. Pablo nos advierte que nosotros tenemos que mantenernos en la sana doctrina. Y la gente madura se mantiene en la sana doctrina y no anda de aquí para allá buscando qué escuchar. Tienes que escuchar, pero tú quieres escuchar lo que te parezca. Y el Señor te dice hoy, ten cuidado. Doctrinas sanas, vientos sanos. Libro de Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Es una de las grandes cosas que nosotros estamos hablando hoy a la iglesia. Yo quisiera tomarla a la iglesia y decirle, mira, ¿sabes qué? No todo lo que tú estás escuchando en internet es verdad. Nosotros tenemos gente que está escuchando todo tipo de prédicas, todo tipo de doctrinas, no tienen idea si la doctrina es adventista, metodista, si la doctrina es luterana, no tienen idea cuál es el concepto de base de esa doctrina, no sabe si es un testigo de Jehová, un mormón o un ateo. Ay, pastora, pero ¿cómo le ocurre que un ateo va a hablar de Dios? ¿Y por qué no? Si la idea es engañar. El pueblo necesita discernir. Jezabel es experta para engañar. Jezabel es experta para engañar tu matrimonio, tu vida, tu familia. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y hoy en día tenemos una guerra espiritual en esa área, iglesia. Tenemos que enseñarle a nuestro pueblo a discernir, a discernir, a discernir. Pastora, pero es que yo no sé ni qué es discernir. Pues siéntate en el Instituto Bíblico y toma las clases de estudio maná y aprende. ¿Cómo te voy a enseñar? Yo no he visto la primera persona que tú tomes una Biblia, la pongas en la cabeza y por osmosis se traspase toda la información. Tienes que pasar tiempo con la palabra, venir a tu Instituto Bíblico, orar, ayunar, buscar el rostro de Dios. Mira, esas eran las grandes herramientas con las que me criaron a mí. Hoy en día no, hoy en día nosotros creemos que con un clip escuchamos una prédica y le creemos al que lo dijo, y como lo dijo fulano de tal, el último llamado profeta, pastor, apóstol, ministro, doctor, PhD. Entonces nosotros creemos que lo que él dijo, aunque no abrió la Biblia nunca, ni hizo una referencia bíblica, eso es verdad. Déjame decirte, está lejos de la verdad. Se llama espíritus de doctrina de engaño de Jezabel. Ahora bien, Jezabel es un espíritu de orgullo. Y yo sé que hay mucha gente que me está escuchando en este momento y dice, oh, no, yo discierno, yo sé lo que yo escucho. Jezabel es orgullosa, no quiere reconocer que ha cometido un error, no le gusta que alguien le diga que cometió un error y jamás acepta que está cometiendo un pecado o un error. Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, que esta mujer lograba que Acab fuera igual de orgullosa a ella, porque eran una sola carne, eran un solo espíritu. Por lo tanto, ella manejaba la situación. Dice la Biblia que Jezabel es una manipuladora, ¿verdad? Y ya lo vimos en el tema pasado, en los sellos. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es la situación a la que yo quiero llegar con Jezabel? Déjeme decirle, yo quiero llegar a un punto más claro de Jezabel en cuanto a su rango y en cuanto a su legado, porque Jezabel dejó un legado muy importante. Bien, déjeme decirle que no solo era Jezabel, es un reinado. Cuando estamos hablando de principados, potestades y huestes espirituales de maldad, estamos hablando de un ejército de espíritus, demonios, que tienen jerarquía. Cuando Elías confrontó a Acab con los profetas de Baal, ya lo vamos a ver. Déjenme decirles que allí hubo una cantidad de cosas a las cuales tenemos que ponerle muchísima atención. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a analizar
todo el capítulo 19 para entender este final. En el capítulo 19 del libro de Segunda de Reyes 19, encontramos una gran palabra acerca de este tema y de cómo este reinado sufrió. Perdón, Primera de Reyes, discúlpeme, Primera de Reyes capítulo 19, cómo este reinado fue tan confrontado, pero yo me hice grandes preguntas. Vemos a Elías confrontando a Acab, ¿verdad? Porque cuando se presenta la escena, vemos a Jezabel, que envía a su esposo con las sacerdotisas, o sea, con las brujas, y con 450 profetas de Baal. Y decía, pero ¿cómo es que hay profetas de Baal? Claro, tú no vas a discernir quién es un profeta y quién es el otro, porque los dos pueden predicar hasta lo mismo, pero el sentido espiritual no es igual. Amén. Entonces en el capítulo de Primera de Reyes 19 vemos a Elías, ¿verdad? Y ella envía a las sacerdotisas y envía los 450 profetas de Baal. Elías no quiere probar que él es profeta porque él es profeta. Eso Acab lo sabía perfectamente. ¿Qué era lo que él quería probar? Que había un solo Dios verdadero, el único Dios verdadero. Pero ¿a quién le quería probar? ¿Al pueblo? No, al pueblo no. Si usted lee el capítulo, ellos no tenían discernimiento ni sabían quién era el quién. Cuando ustedes ven, Elías le hace una pregunta al pueblo, le dice, decidan ustedes a quién van a escuchar. Si a mí, a Dios verdadero, van a escuchar a sus profetas. Lo que le quería probar era el rey de Israel, que estaba errado, mas sin embargo él no escuchó. Y cuando viene lo del altar y viene el momento en donde Elías pide el altar y coloca el agua y coloca el sacrificio, que es una tipología de Cristo en la cruz del Calvario desde la hora novena hasta la vespertina, y viene todo el proceso. A lo que yo me quiero detener es en esto. Elías degolla a los 450 profetas de Baal porque el fuego de Dios vino y consumió el holocausto y hasta la envió el agua. Ok, y los mata. Pero la pregunta es, ¿por qué Elías no mató al rey Acab? Si este también estaba siendo pagano. Bien, la respuesta es la siguiente. La condición del profeta no era mayor del rey. Sin embargo, Elías era un profeta, pero Elías no tenía la autoridad de tocar el manto del rey. Y en la Biblia esas cosas son súper importantes. Yo siempre le he enseñado a la iglesia, siempre le enseñaremos a la iglesia, por favor, nunca toque el manto de una persona ungida. No, es que tú me estás enseñando que no le puedo decir mis defectos. Tú te puedes sentar con una persona en autoridad espiritual y posiblemente decirle las cosas que tú crees que están mal, mas nunca tú puedes ir en contra de su reinado o dividir su reinado o tocar su reinado. Esos momentos se encarga Dios. Dios se encargará de juzgar al pastor, al líder, a la pastora, mas nunca tú puedes tener la autoridad. Y Elías entendió perfectamente esto. Usted ve más adelante, Elías acá vuelve a casa y le cuenta a su mujer lo que ha pasado, y ella piensa que Elías está muerto, y él dice, no, están muertas tus brujas y están muertas tus profetas. Eso suena hermoso. Y viene la lluvia, y viene lluvia sobre Israel. Bien, ¿qué pasa más adelante? Ahora sí viene el juzgamiento de Dios, porque es que es Dios el que se encarga del problema. Yo quiero que tú sepas que para combatir el espíritu de Jezabel tienes que estar bajo autoridad. Yo quiero que tú lo repitas. Para combatir el espíritu de Jezabel, Talía, Putifar, tú tienes que estar bajo autoridad. Tú nunca te metas a reprender a alguien sin tener autoridad espiritual. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Una mujer se levanta en contra del pastorado de la iglesia y ella cree que tiene la autoridad para reprender. Se está metiendo en un problema serio si no está bajo autoridad.
nosotros tenemos que estar siempre bajo autoridad. Y cuando estamos bajo autoridad, las cosas de Dios son claras y no va a haber medio de discusión. Viene la muerte de Acab, ¿verdad? Y esto me llama mucho la atención. Muere Acab y la muerte de Acab fue nefasta. Dios la profetizó. Jezabel continuó siendo más terrible todavía. Dentro del reinado de Jezabel y Acab hay hijos. Joram, que es su hijo, y Atalía, que es su hija. Ya dije anteriormente que Atalía era peor que su mamá. Atalía persigue generaciones de reinado. Atalía es una reina malvada que lo único que quiere acabar es con todo lo que tenga que ver con tus hijos. Por eso yo siempre enseño en la oración que la oración tiene que ser fundamental, clara, con una autoridad espiritual para derribar poderes de las tinieblas. Cuando tú solamente sigues repitiendo la misma oración todos los días, pues déjame decirte que el Señor dice que Él no se complace de las oraciones vanas, repetitivas. Tiene que ser algo contundente en contra de las tinieblas. El que quiera decir que Satanás no existe, no quiere decir que no existe. Los ateos dicen que Dios no existe. Pero que ellos lo digan a que esto se compruebe con la verdad, pues es su manera de pensar frente a la verdad, ¿verdad? Esta mujer, Jezabel, que tiene una hija llamada Atalía, son la influencia del peor reinado de Israel. Llegó a ser tan poderoso el reinado que su hija se casa con el rey de Judá. Y allí es la cautividad de Israel, prácticamente el comienzo de la cautividad de Israel. Estas descendientes, esa hija, ella tiene un hijo que se llama Ocosías. Ahora vamos a ver, Jezabel, que es una mujer jezabeliaca, una mujer de manipulación, tiene una hija que se llama Atalía. Yo quiero que leamos un poquito una reseña histórica de Atalía en Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 10. Ella se casa con Josafá, que era un rey de Judá, y ella sigue su reinado, porque los espíritus siempre se van a casar y se buscan. Un espíritu de mentira en la iglesia busca otro espíritu de mentira. Una mujer o una familia que tiene un espíritu de división no se va a ir sola de una iglesia, ella va a buscar gente que se vaya con ella y que hable el mismo espíritu que ella está hablando. Entonces la Biblia determina que Atalía, ¿verdad?, se casa con Josafá, y estos dos espíritus unidos tienen un hijo que se llama Ocosías. Ocosías era el hijo de la unión de Atalía con Josafá. Bien, pero la Biblia sigue narrándonos en Segunda de Reyes capítulo 11, en Segunda de Reyes capítulo 11, la historia de esta mujer. Hay un hijo de la descendencia y ella no quiere descendencia, ¿verdad? Ella odia las descendencias, diga conmigo, odia las descendencias. Quiere decir eso, que ella odia a tus hijos y la descendencia de tus hijos. Y todo lo que ella pueda hacer para destruir tu descendencia lo va a hacer. Vamos a leer ahora qué pasó, qué tuvo que hacer gente sabia y prudente en la Biblia para cuidar el reinado, porque la promesa que se había hecho era para David, la descendencia de David, y Atalía estaba buscando que no hubiese descendencia. Eso hubiera hecho una generación nefasta, no hubiéramos tenido al Hijo de Dios de la generación de David. Vamos entonces a Segunda de Reyes capítulo 11 y vamos a leer un poco la historia de Atalía. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Toda. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir,
y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte del postigio a la guardia. Así guardaréis la casa para que no se haya nada. Mas las 2 partes de vosotros que sale del día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno de los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. ¿Y el verso 10? Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaba en la casa de Jehová. Esa es la palabra que quiero repetir. ¿Quieres repetir, por favor, el verso 10 más fuerte? Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Las armas de guerra espiritual. La espada de David que estaba dentro de la casa de Jehová fue la que le entregaron a aquellos sacerdotes para pelear contra Atalía. Déjame decirte qué significa esa espada. No es una espada cualquiera. ¿Tú sabes lo que significa esa espada en la vida de la iglesia hoy? La espada de la palabra de Dios. El arma de guerra con la cual nosotros combatimos el espíritu de la doctrina de Jezabel es la palabra. Hoy en día nosotros estamos combatiendo entre hermanos contra hermanos, iglesias contra iglesias, pastores contra pastores. Pero la forma en que la Biblia nos habla es de la espada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espada. Yo quiero que el pastor me lea la cita de Hebreos. ¿Por qué la palabra de Dios llega a ser una espada? Porque la espada atraviesa, porque la espada discierne, porque la palabra de Dios entra, profundiza los pensamientos y las intenciones. Libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una espada, y ella va a penetrar y va a hacer su cometido. Hoy te pregunto, hoy necesito que tú entiendas esta lección poderosamente. ¿Qué generación estás peleando tú? ¿Qué matrimonio te necesitas pelear contra el espíritu de Jezabel? ¿Qué esposo, qué esposa necesitas pelear contra el espíritu de Jezabel? ¿Qué hijo Jezabel, Atalía, se quiere llevar de la casa fuera del propósito de Dios? ¿Lo vas a permitir? ¿Te vas a dejar gobernar por este espíritu o vas a combatirlo como lo hizo el sacerdote cuando le entregó la espada de David? Esas espadas significan tantas cosas más hoy, que yo quiero llegar contigo a este momento y orar. Quiero que cierres tus ojos un momento, que tomes la espada del espíritu y vamos a hacer una proclamación juntos en la palabra de Dios. Yo quiero que tú ores conmigo en esta hora. Padre eterno, por favor, cuando yo te pida que repitas, repite conmigo. Padre eterno, tomo valentía, esfuerzo y ánimo, y me levanto porque tú eres mi fuerza cuando yo soy débil. Tu nombre es fiel y verdadero,
Y tú reinas y dominas aún en medio de lo que parece tan difícil y tan inexplicable en este momento. Señor Jesús, renuncio al espíritu de Lilith. Renuncio al espíritu de la esposa de Potifar en Egipto. Renuncio al espíritu de Jezabel. Renuncio al espíritu de manipulación. Renuncio al espíritu de homicidio, de brujería, de hechicería. Renuncio al espíritu de Atalía, al espíritu de Herodias. Renuncio al espíritu de Salomé. Me arrepiento, Padre Celestial, por este pecado, por estos espíritus que han producido en mi vida y en la de mis hijos respuestas nefastas. Señor Jesús, mi única y verdadero momento en este momento, te convoco como el Rey de mi vida. Le doy la espalda al pecado y a todo espíritu y a toda falsa doctrina. Me ato ahora a tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra no volverá a mí vacía. Espero que tu palabra dé el resultado que está dando en este momento. Señor, te pido que todo lo que el espíritu de Jezabel me ha robado ahora mismo en el nombre de Jesús me lo devuelva. Pronuncio Proverbios 6 en esta hora en el nombre de Jesús. Sobre mi vida ningún arma forjada contra mí prosperará. Cada lengua que se levante contra mí será una evidencia equivocada en contra de las tinieblas. Señor, gracias por ser escudo alrededor de mí. Gracias por enviar a tu ángel que me guía en el camino. Tú eres mi máxima protección, mi escudo, mi fortaleza, mi refugio está en ti. Nada hay que pueda separarme de tu amor, Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la altura, ni la profundidad. Ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, te pido, Señor, que todo el espíritu que haya en mi casa de manipulación, Señor, si yo en algún momento, por ignorancia, por falta de discernimiento, he tenido un espíritu de Jezabel, Señor, sácalo, arrágalo de mi vida. Te doy el permiso legal de que lo saques ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, ahora, Señor, me vuelvo a ti de todo mi corazón, Señor. Te necesito en mi vida. Tú eres el Señor de mi corazón, de mi mente y de mi espíritu. Y no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias. Gracias porque puedo confiar en un Dios poderoso. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor Jesús. Vuelve a mi esposo, vuelve a mi hijo, a ti, Señor. Mira a mis hijos, mira a mi familia, mira a mi hogar, mira a mi nación, mira a mi vecindario, Señor Jesús. Ven, ven, Espíritu Santo. Paséate por este lugar. Te honro y te glorifico. En el nombre de Jesús. Bueno, esperamos que el programa del día de hoy haya sido de bendición para tu vida con la pastora Pilar Alfaro y el pastor Roberto Alfaro. Recuerda que puedes buscarnos en el internet en www.iglesiacristianaintegral.com www.iglesiacristianaintegral.com, donde encontrarás más recursos e información de estudios bíblicos acerca de esta programación con la pastora Pilar Alfaro. Mi nombre es Camilo Alfaro y me despido hasta la próxima vez. Y recuerda que es un privilegio servir al Señor. Bendiciones.
Atalía estaba buscando que no hubiese descendencia. Eso hubiera hecho una generación nefasta, no hubiéramos tenido al Hijo de Dios de la generación de David. Vamos entonces a Segunda de Reyes capítulo 11 y vamos a leer un poco la historia de Atalía. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Toda. Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte del postigio a la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que sale del día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrar en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno de los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. ¿Y el verso 10? Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaba en la casa de Jehová. Esa es la palabra que quiero repetir. ¿Quieres repetir, por favor, el verso 10 más fuerte? Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Las armas de guerra espiritual. La espada de David que estaba dentro de la casa de Jehová fue la que le entregaron a aquellos sacerdotes para pelear contra Atalía. Déjame decirte qué significa esa espada. No es una espada cualquiera. ¿Tú sabes lo que significa esa espada en la vida de la iglesia hoy? La espada de la palabra de Dios. El arma de guerra con la cual nosotros combatimos el espíritu de la doctrina de Jezabel es la palabra. Hoy en día nosotros estamos combatiendo entre hermanos contra hermanos, iglesias contra iglesias, pastores contra pastores. Pero la forma en que la Biblia nos habla es de la espada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espada. Yo quiero que el pastor me lea la cita de Hebreos. ¿Por qué la palabra de Dios llega a ser una espada? Porque la espada atraviesa, porque la espada discierne, porque la palabra de Dios entra, profundiza los pensamientos y las intenciones. Libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una espada, y ella va a penetrar y va a hacer su cometido. Hoy te pregunto, hoy necesito que tú entiendas esta lección poderosamente. ¿Qué generación estás peleando tú? ¿Qué matrimonio te necesitas pelear contra el espíritu de Jezabel? ¿Qué esposo, qué esposa necesitas pelear contra el espíritu de Jezabel? ¿Qué hijo Jezabel, Atalía, se quiere llevar de la casa, fuera del propósito de Dios? ¿Lo vas a permitir?
¿Te vas a dejar gobernar por este espíritu o vas a combatirlo como lo hizo el sacerdote cuando le entregó la espada de David? Esa espada significan tantas cosas más hoy, que yo quiero llegar contigo a este momento y orar. Quiero que cierres tus ojos un momento, que tomes la espada del espíritu y vamos a hacer una proclamación juntos en la palabra de Dios. Yo quiero que tú ores conmigo en esta hora. Padre eterno, por favor, cuando yo te pida que repitas, repite conmigo. Padre eterno, tomo valentía, esfuerzo y ánimo, y me levanto porque tú eres mi fuerza cuando yo soy débil. Tu nombre es fiel y verdadero, y tú reinas y dominas aún en medio de lo que parece tan difícil y tan inexplicable en este momento. Señor Jesús, renuncio al espíritu de Lilith, renuncio al espíritu de la esposa de Potifar en Egipto, renuncio al espíritu de Jezabel, renuncio al espíritu de manipulación, renuncio al espíritu de homicidio, de brujería, de hechicería, renuncio al espíritu de Atalía, al espíritu de Herodias, renuncio al espíritu de Salomé. Me arrepiento, Padre Celestial, por este pecado, por estos espíritus que han producido en mi vida y en la de mis hijos respuestas nefastas. Señor Jesús, mi única y verdadero momento en este momento, te convoco como el Rey de mi vida. Le doy la espalda al pecado y a todo espíritu y a toda falsa doctrina. Me ato ahora a tu palabra, Señor Jesús, porque tu palabra no volverá a mí vacía. Espero que tu palabra dé el resultado que está dando en este momento. Señor, te pido que todo lo que el espíritu de Jezabel me ha robado ahora mismo en el nombre de Jesús me lo devuelva. Pronuncio Proverbios 6 en esta hora en el nombre de Jesús. Sobre mi vida ningún arma forjada contra mí prosperará. Cada lengua que se levante contra mí será una evidencia equivocada en contra de las tinieblas. Señor, gracias por ser escudo alrededor de mí. Gracias por enviar a tu ángel que me guía en el camino. Tú eres mi máxima protección, mi escudo, mi fortaleza, mi refugio está en ti. Nada hay que pueda separarme de tu amor, Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la altura, ni la profundidad. Ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, te pido, Señor, que todo lo espíritu que haya en mi casa de manipulación, Señor, si yo en algún momento, por ignorancia, por falta de discernimiento, he tenido un espíritu de Jezabel, Señor, sácalo, arrágalo de mi vida. Te doy el permiso legal de que lo saques ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, ahora, Señor, me vuelvo a ti de todo mi corazón, Señor. Te necesito en mi vida. Tú eres el Señor de mi corazón, de mi mente y de mi espíritu. Y no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias. Gracias porque puedo confiar en un Dios poderoso. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor Jesús. Vuelve a mi esposo, vuelve a mi hijo, a ti, Señor. Mira a mis hijos, mira a mi familia, mira a mi hogar, mira a mi nación, mira a mi vecindario, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Paséate por este lugar. Te honro y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.